Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Algo era extraño. Dan miró el garaje de su vecino, la puerta estaba abierta y los botes de basura se derramaban sobre el camino de entrada. No era propio de Kyle dejar puertas abiertas, los mapaches causaban muchos problemas en este vecindario. Se acercó a la casa y notó un periódico en el césped, eso era un poco inusual. Kyle corría todos los días y siempre se detenía a recoger el periódico. Tampoco dejaba la puerta principal abierta. Kyle era diseñador técnico de teatro y constantemente trabajaba con sonido o iluminación en su estudio en casa. Estos proyectos a menudo requerían silencio u oscuridad. Por esa razón, así como por los mapaches en el bosque que bordeaba su patio trasero, había desarrollado el hábito de cerrar bien la casa a menos que él o Jenny salieran al patio. Dan golpeó el marco de la puerta abierta y llamó adentro para ver si alguien estaba en casa. Justo cuando estaba a punto de llamar para ver si todos estaban bien, vio a Kyle tendido en el suelo en la entrada de su estudio. Se había formado un pequeño charco de sangre debajo de la cabeza de Kyle, su rostro parecía golpeado, su brazo estaba doblado hacia atrás en un ángulo terrible y los moretones eran visibles en todos los lugares no cubiertos por la ropa. Kyle había sido golpeado en su propia casa y dejado sin ayuda. Dan marcó rápidamente el 911 en su teléfono celular. Mientras llamaba a Jenny, logró contener la adrenalina que corría por sus venas lo suficiente como para darle al operador del 911 toda la información que pudo. Luego, corrió de una habitación a otra para asegurarse de que no estuviera tendida en otra habitación necesitando ayuda. Ella no estaba allí. Dan apenas había terminado de mirar alrededor de la casa cuando un coche de policía se detuvo con las luces encendidas. Una ambulancia siguió, y mientras los paramédicos atendían a Kyle, los policías interrogaban a Dan sobre lo que había encontrado. Mientras llevaban a Kyle a la sala de emergencias, la única pregunta en la mente de todos era, ¿dónde está Jenny? Corte a negro. Kyle y Jenny se conocieron en la universidad. Ambos estaban en programas de teatro en escuelas de drama en la ciudad de Nueva York, en el corazón de una de las comunidades teatrales más activas del mundo. Jenny estaba estudiando para ser actriz, aprendiendo cómo crear la ilusión de una historia en el escenario. Era genial, pero por alguna razón, le costaba seguir instrucciones y prefería darlas. Sus profesores notaron esto y tomaron nota de lo creativas que podían ser sus ideas. Comenzaron a prepararla para una carrera como directora o gerente de teatro. Kyle estaba fascinado con la magia detrás de escena del teatro. No necesitaba crear ilusiones como actor, él creaba diferentes realidades con sonido, luces, efectos y sus escenarios. Facilitaba que el público creyera en el trabajo de los actores. Kyle fue inmediatamente reconocido como un genio. Era uno de esos talentos raros que entendía todos los aspectos del teatro técnico, y se sentía tan cómodo diseñando iluminación como diseñando una historia de sonido. Se conocieron cuando ambos fueron contratados para participar en un proyecto de verano en Connecticut, el verano después de su primer año. Jenny había sido invitada allí como directora de escena para su mentor y profesor, quien acababa de ser contratado como director para 2 de las 4 producciones de verano de la compañía. Kyle había trabajado allí los 2 veranos anteriores como electricista, y este año se convirtió en asistente del director de iluminación y tuvo la oportunidad de diseñar uno de los espectáculos. Trabajando juntos, los dos se tomaron inmediatamente simpatía. Esta sería la primera de muchas producciones juntos, tanto como estudiantes como mientras construían carreras en el campo. Jenny era delgada y esbelta, con una sonrisa encantadora bajo sus ojos marrones oscuros. Tenía unas curvas encantadoras en todos los lugares correctos, pero sin un solo gramo de peso extra. Sus largas piernas bronceadas asomaban de los pantalones cortos que siempre llevaba, y su ropa exterior era lo suficientemente conservadora como para decir, por favor, compórtate, pero lo suficientemente franca como para decir, puede que tenga una sorpresa para ti. Kyle era muy guapo. Era un corredor ávido y afirmaba que las mejores ideas le venían durante su entrenamiento matutino cuando su mente estaba libre de los enredos de las distracciones cotidianas. Parecía que hacía ejercicio regularmente,
pero en realidad no necesitaba hacerlo. El levantamiento y escalada diaria que tenía que hacer eran un sustituto perfecto para el entrenamiento de fuerza que sus amigos recomendaban. Estaba en forma y delgado, y estaba seguro de que si continuaba persiguiendo sus diseños, incluso como diseñador, seguiría así de por vida. Durante 2 semanas, se gritaban desde rincones remotos del teatro, enfocando luces, señalando altavoces de efectos especiales y recitando líneas antes de finalmente poder sentarse juntos. Tenían que programar las señales en la consola de luces, y mientras estaban juntos, se volvieron cada vez más amistosos. Cuando terminaron, Jenny se inclinó y besó a Kyle en la mejilla, diciendo que realmente disfrutó trabajar con él, que esperaba su trabajo todos los días por él. Kyle la besó de vuelta, solo que no en la mejilla. Ella respondió, y su pequeña conversación en la cabina de control se volvió bastante caliente. La puerta del teatro abajo se abrió y se cerró de golpe cuando el director entró y los llamó. «Kyle, Jenny, ¿ya terminaron? Tenemos que cerrar». Se limpiaron rápidamente y descendieron del palco. «Todo está listo, y te va a encantar», respondió Jenny, bajando las escaleras con Kyle bien adelante, decidido a ocultar su pequeña cita. Comenzaron a buscar oportunidades para estar juntos, pero cuando comenzó la filmación, el tiempo se volvió precioso. Jenny viajaba con su profesor todos los días desde su apartamento en la ciudad, mientras que Kyle se quedaba en casa, a un corto trayecto en la otra dirección. Una noche, el profesor de Jenny no llegó al espectáculo, sino que se quedó en la ciudad para celebrar el cumpleaños de su hija. Jenny debía encargarse, pero no tenía dónde quedarse. Kyle le ofreció una habitación de invitados en su casa, no había nadie más allí ya que sus padres estaban pasando el verano en Cape Cod, así que había mucho espacio. Jenny estaba emocionada, no pensaba que necesitarían mucho espacio, una cama sería suficiente. Para cuando llegaron a su casa, era tarde. Jenny se había quedado dormida en el coche, y él no quería distraerla aprovechándose del hecho de que estaba tan cansada. Después de todo, se había vuelto especial para él. No sentía por ella lo que sentía por esas chicas superficiales que recogía en una fiesta universitaria o en una de las muchas fiestas de teatro después de una obra. Así que cuando llegaron a su casa, fue el caballero perfecto, el anfitrión perfecto. La llevó a su habitación, al menos a la que se suponía que debía dormir, y se aseguró de que estuviera instalada. Luego se coló en su propia habitación para descansar, todavía tendría tiempo para una visita al día siguiente. Vagamente sintió que la puerta de su habitación se abría y alguien se acostaba en la cama con él, con brazos suaves y delgados envueltos a su alrededor, y el beso más dulce que había experimentado aún en sus labios. «¿Está bien, Kyle?» «Kyle, llama al doctor Kenton, se está despertando». La visión de Kyle parpadeó, y las duras luces fluorescentes de la sala de hospital aparecieron ante él. Le costaba enfocarse, y estaba completamente confundido, solo un ojo estaba funcionando. Intentó levantarse pero fue detenido y comenzó a luchar de inmediato contra las restricciones. «Tranquilo, tranquilo, Kyle, has pasado por momentos difíciles, pero lo superaremos». «No nos pelees, estamos de tu lado», dijo la enfermera. Se relajó en la cama y miró a la enfermera de guardia que le estaba hablando. «El doctor Kenton estará aquí para explicarlo todo». «¿Qué le pasa a mi ojo?» Kyle se alarmó cuando se dio cuenta de que tenía el ojo vendado. Estaba gravemente herido, pero debía esperar y dejar que el médico le hablara. «Tranquilo, enseguida estará contigo». El médico llegó realmente muy pronto, examinó a Kyle y habló sobre sus lesiones. Kyle estaba golpeado, su ojo estaba vendado como resultado de al menos un golpe grave. El cirujano oftálmico había reparado la retina desprendida, pero también tuvo que reparar las fracturas craneales alrededor de la cuenca del ojo. Sufrió una conmoción cerebral bastante grave como resultado del golpe que causó estas lesiones, y estaban muy aliviados de que aún tuviera control sobre su habla. El brazo de Kyle estaba gravemente fracturado y estaba enyesado. Casi muere por un vaso rupturado y hemorragia interna. Si un vecino lo hubiera encontrado una hora más tarde, no habría sobrevivido.
Su nariz y varias costillas estaban rotas, había estado inconsciente durante 2 días desde que lo encontraron, y todavía estaban tratando de determinar la hora del ataque para averiguar cuánto tiempo había estado tendido sin atención. No recuerdo el ataque, dijo Kyle. El médico frunció el ceño y comenzó a hacerle preguntas a Kyle. Cuando se dio cuenta de que Kyle no podía recordar ninguna de las circunstancias que rodearon el fin de semana o el viernes anterior, comenzó a hacer preguntas generales. Al terminar, el Dr. Kenton se dio cuenta de que Kyle no podía recordar nada de lo que había sucedido desde el primer año, antes de su encuentro con Jenny. Kyle había sufrido una grave pérdida de memoria como resultado del ataque, y solo el tiempo diría cuánto tardaría en recuperarse. El detective Porter, quien había sido asignado para investigar el caso de Kyle, estaba visiblemente perturbado. Su cronología de los incidentes que llevaron al ataque había llegado a un callejón sin salida el viernes pasado cuando Kyle había desactivado el sistema de seguridad de su casa. ¿Dónde había estado Jenny todo este tiempo? Corte a negro. El último año pasó como un borrón. Kyle veía a Jenny regularmente, y su amor crecía cada día. Para el final del año, ambos habían establecido carreras, con Kyle trabajando regularmente como diseñador para varias casas suburbanas pequeñas y a menudo en el backstage de teatros céntricos para diseñadores conocidos. Jenny consiguió un trabajo tras bambalinas con una importante compañía de ópera en el Lincoln Center, un trabajo estable con excelentes beneficios que podría mantener de por vida. Alquilaron un pequeño apartamento alrededor de la esquina de su teatro y disfrutaron de la bulliciosa escena de las artes escénicas en la ciudad. Recordaba los tiernos momentos que habían pasado juntos. Ella había decorado y comprado con buen gusto, y su apartamento estaba amueblado con tanto lujo que se había convertido en un lugar popular para sus amigos. Él era un cocinero gourmet, ya sea que cocinara cena para sí mismo y para sus invitados o simplemente una cena a la luz de las velas para los dos, ella siempre rodaba los ojos de deleite por su deliciosa comida. Sus ojos también rodaban en la cama. Kyle se despertó empapado en sudor frío, aún acostado en la cama del hospital. Jenny, ¿cómo encajaba Jenny en su vida ahora? Le habían hablado sobre la amnesia y lo lentamente que podía volver. Le habían dicho que estos ataques ocurrirían de vez en cuando, y casi reviviría su vida a medida que los recuerdos más antiguos volvieran primero. No estaba preparado para lo vívidos que serían los sueños y cuánto le molestarían los pensamientos sobre hacer el amor. Anteriormente, Kyle solo podía pensar en Jenny como una chica que conocía de una compañía de verano, pero ahora los recuerdos de vivir con ella volvían a él. Realmente quería recordar cómo ella había encajado en su vida en los años que la conmoción cerebral le había quitado. ¿Dónde estaba Jenny ahora? Los recuerdos de su vida temprana inundaron su mente en los días que siguieron. Su avance en su carrera eventualmente lo llevó a un puesto como director de escena en un teatro suburbano muy activo que presentaba obras y conciertos. Esta compañía apreciaba el trabajo de Kyle y a menudo utilizaba sus servicios. La pareja tuvo éxito financieramente y decidieron casarse. Ahora podía recordar la boda. La ceremonia en la pequeña iglesia pasó ante sus ojos en detalle minucioso. Podía escuchar el pequeño órgano tocando Bach, oler el distintivo aroma de las velas de cera de abejas quemándose en el altar, y sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a la sonriente novia caminando hacia él. Podía saborear la deliciosa comida en el pequeño restaurante griego donde tuvieron su festín de bodas. Bailaron y luego abrazaron a familiares y amigos mientras viajaban al pequeño hostal donde pasarían su noche de bodas. Todo era hermoso en la habitación, un fuego ardía en la chimenea de ladrillo ubicada justo al pie de su cama. Se pararon junto a las llamas titilantes y se besaron. Se balanceaban al ritmo de una música que no estaba presente. Con ternura, él desabrochó los botones de su vestido de satén. Por elegante que luciera en él, el resplandor del fuego enfatizaba su desnudez. Su cuerpo era hermoso, y ella se acercó lentamente a Kyle, envolviéndolo en un abrazo. Él respondió a sus besos apasionados y la atrajo hacia la cama. Esa noche, hicieron el amor lentamente, cada uno tomándose su tiempo para conocer cada centímetro del cuerpo del otro. Se besaron cada centímetro el uno del otro,
y cuando terminaron de hacer el amor, se miraron a los ojos durante horas, soñando con una larga vida juntos, una vejez. Por la mañana, se despertaron de la misma manera en que se habían quedado dormidos, cara a cara, mirándose el uno al otro. Kyle se despertó de nuevo en su cama de hospital, empapado en sudor frío. Todavía no podía permanecer despierto por mucho tiempo, pero siempre se despertaba sintiéndose molesto cuando sus sueños incluían sexo con Jenny. ¿Por qué siempre se despertaba así? ¿Todavía estaba casado con Jenny? Si es así, ¿dónde estaba ella? Le pidió a la enfermera que le dijera lo que sabían de él. No puedo hacer eso, respondió ella. No sé lo suficiente sobre ti como para llenar los espacios en blanco. Puedo ayudarte a recordar, pero si sugiero algo incorrecto, podría llevar a problemas más serios. Desafortunadamente, tu conmoción cerebral y tu condición ocular requieren que te mantengas tranquilo y en calma. El estrés no es deseable en este momento. Mi amigo, el Dr. Kenton, pasó durante sus rondas vespertinas. Estaba complacido de ver que Kyle recordaba eventos hasta su boda, pero aún había un vacío de 15 años entre ellos. Aceptó darle a Kyle algo de información, pero con la condición de que Kyle la recibiera con calma. Todavía estás casado con Jenny, según el vecino que te encontró y salvó tu vida. Sigues trabajando como diseñador teatral independiente, y te va bastante bien. Tienes una hermosa casa cerca de este hospital. Tú y tu esposa no tienen hijos, pero por lo demás, son la pareja feliz estereotípica que vive el sueño americano. Ahora que Kyle parecía más despierto y cuerdo, el doctor habló una vez más sobre la seriedad de las lesiones de Kyle. Estaban seguros de que se recuperaría por completo de todo. Entró en detalle sobre cada lesión, y Kyle no escuchó más que bla bla bla. No escuchó la respuesta a la pregunta que quería hacer, pero solo pudo pensar, ¿dónde está Jenny? Jenny se recostó en el muelle junto al lago. El agua estaba fresca en los dedos de su mano sobre el borde. Las nubes colgaban sobre ella, rodando lentamente sobre las colinas que se elevaban abruptamente a ambos lados del lago. Estaba en otro mundo, lejos de la carrera de ratas de la ciudad, lejos de las constantes demandas de los actores y músicos arrogantes que venían a actuar en su escenario. También estaba lejos de Kyle. No sabía qué pensar de esa realización. Estaba segura de que todavía amaba a Kyle, pero él era un adicto al trabajo. Nunca podía encontrar tiempo para relajarse, y su horario era tan apretado que ella simplemente no sentía que su tiempo juntos fuera una prioridad. Esta pequeña vacación con Steve era justo lo que necesitaba. ¿Qué podía hacerle Kyle? ¿Divorciarse de ella? Estaba bien. Miró a Steve, estaba de pie en la playa, de espaldas a ella, amasando pesas en el sol, terminando su entrenamiento matutino, con los músculos abultándose arriba y abajo, su espalda enorme, brazos brillando con sudor. Steve había sido una estrella del fútbol universitario y había jugado varias temporadas en la NFL antes de lesionarse la rodilla. Ahora, Steve dirigía una cadena local de clubes de fitness y mantenía su cuerpo tan esbelto. Era inteligente en cuanto al dinero y contrató a un gerente que invertía sus ganancias de la NFL en bienes raíces. ¿A quién le importaba que fuera tonto en todo menos en el dinero? No podía sostener una conversación sobre nada más que fútbol y culturismo, pero cuando la abrazaba, era como sacado de una novela barata. Se desmayó cuando él la levantó y la llevó a la cama. Está bien, Kyle, reflexionó, consigue el divorcio. No tenemos hijos, y mira lo que obtendré. Estaré casada con el señor Universo, y seré la señora Universo. Cambiaré el polvoriento teatro por un gimnasio donde pueda hacer ejercicio cuando quiera o pasar todo el día admirando culturistas y luces si quiero. No podía esperar a que él llamara. Después de que Kyle los confrontara en la casa cuando se fueron el viernes pasado, medio esperaba que le entregaran los papeles del divorcio. Recogió su teléfono por centésima vez hoy para asegurarse de que funcionaba y estaba listo para su llamada. La batería estaba cargada, la señal estaba completa gracias a la conveniente torre que había visto en la cima de la colina, el timbre estaba alto, pero no había llamadas de Kyle.
No la habían llamado desde el trabajo como había arreglado esta semana de vacaciones hace meses. Kyle no había llamado en una semana después de suplicarle que no fuera con Esteve. ¿Cómo puedes suplicarle a alguien por atención un minuto y luego no llamar durante toda una semana? Y ahora era viernes, y no había sabido nada de Kyle. Se sentó en el muelle, su cuerpo desnudo brillando por una semana entera de tomar el sol todo el día y de visitar varias bodegas y tabernas cada noche. Amaba los Finger Lakes. El sol de la tarde iluminaba todo a su alrededor de manera tan hermosa. ¿Por qué Kyle siempre insistía en ir de vacaciones a la cabaña en el cabo? Sin multitudes, sin pequeñas playas, solo la tranquila soledad del bosque. Kyle de nuevo no podía deshacerse de los pensamientos sobre él. ¿Por qué no había llamado? Era tan extraño. Se sentó y marcó su número de casa. El servicio de mensajes contestó. No fue agradable escuchar una grabación de su propia voz en respuesta. Había dejado un mensaje en el buzón de Kyle diciendo que estaría en casa temprano el domingo por la mañana y podrían hablar entonces. Cuando colgó, se quedó pensativa, sin soltar el teléfono. Tal vez no habría un divorcio. Tal vez Kyle se voltearía boca arriba y le rogaría que volviera a casa. Sí, él se comportaría mejor a partir de ahora, cocinando, limpiando y manteniéndola de una manera digna de una diosa. O sí, el tonto de Kyle cumpliría todos sus caprichos mientras ella correteaba y disfrutaba del impresionante cuerpo de su semental Esteve. Kyle debería estar en casa. Si estaba enojado, ¿por qué no había llamado? Y si no estaba enojado, ¿cómo se sentía? Sabía que no tenía un espectáculo este fin de semana. No estaba en casa. No había llamado en una semana ni siquiera enviado un mensaje de texto. Esto era realmente extraño. Él le estaba robando los argumentos que había estado ensayando mentalmente desde que se fue. Quería esta discusión. Quería ver su respuesta, y ni siquiera la satisfacía. Ahora volvió a llamar a casa, y esta vez ingresó el código para su buzón de mensajes personal, no el compartido de la familia. Estaba lleno. Los vecinos, la mamá de Kyle y, lo más perturbador, el detective Porter, estaban llamando. Aparentemente, Kyle estaba herido bastante gravemente. Aparentemente, su lesión había llamado la atención de la policía. Oh Dios, pensamientos le vinieron a la mente, pero finalmente, recordó la última vez que había visto a Kyle. Kyle se arrodilló en el suelo y le rogó que no se fuera. Se aferró a su bolso, asegurándole que nada podría ser tan malo como para que ella se fuera así sin decirle. Había esperado una respuesta más digna y pensó que esta demostración no era digna de él. Honestamente, no sé cómo puedes esperar que te respete como hombre. Levántate y enfrenta los hechos. No me tratas como si fuera importante. Esteve sí. Tú levantas bombillas altas en la chimenea, y Esteve me levanta en la cama en brazos tan fuertes que me quitan el aliento. Te quejas de que ya no te haga el amor apasionadamente. De todos modos, ¿qué te estás perdiendo? Necesito una semana. Necesito unas vacaciones, pero no en el Cabo. Necesito descubrir cómo otro hombre puede hacerme sentir, como es ser adorada. Lo miró con desdén mientras él se sentaba de nuevo. Esteve estaba en la puerta y se rió suavemente. Eso también la hizo reír. Sé un hombre, déjame ir. Si no da un paso adelante, volveré la próxima semana, y podemos hablar, Kyle. Suelta la maleta. Si te vas, todo cambiará. Nunca volveremos a ser como antes. ¿Por qué? ¿Por qué crees que el lugar en el que estábamos era tan especial? Ella agarró su bolso y salió por la puerta. Estaré allí mismo, dijo Esteve. Solo necesito decirle algo a ese debilucho. Mientras Ginny caminaba hacia el auto, Esteve se acercó a un Kyle hosco que estaba arrodillado en el pasillo. La enorme mano de Esteve guió su puño hacia la parte posterior del cráneo de Kyle. La paliza fue corta pero inconclusa, ya que la cara de Kyle se estrelló contra el rodapié desde el primer golpe.
Estaba inconsciente desde el principio. Kyle no sintió a Esteve golpeándolo en el estómago o golpeándolo con sus puños. No sintió su vaso desgarrándose, sus huesos rompiéndose. Esteve quería dejar a Kyle con un recuerdo de un dolor intenso para que se despertara. Se fue sin cerrar la puerta, subió a su auto con Jenny y condujo hacia el norte hasta el lago. Jenny sonrió todo el camino. Recordó cómo había conocido a Esteve el invierno pasado. Kyle siempre se había mantenido tan delgado y esbelto gracias a correr y mucho ejercicio en el trabajo. Sin embargo, ella había engordado un poco, y aunque no estaba obesa, lucía mucho más cerca de los 40 que su esposo de la misma edad. Se inscribió en el gimnasio de Esteve y lo contrató como su entrenador. Todavía recordaba la primera vez que había tonteado con ella en la bañera de hidromasaje cuando los dos estaban allí. Había quedado tan encantada con sus caricias que había dejado que Esteve la llevara arriba a su apartamento. No era como nada de lo que había experimentado con Kyle. Kyle había salido en un viaje de negocios para supervisar la compañía itinerante para su último espectáculo en Chicago y había estado fuera una semana. Incluso la había llamado y le había dicho cariñosamente cuánto la había extrañado esa primera noche. En ese mismo momento en que Kyle colgó el teléfono con un tranquilo «Te amo», Jenny también dijo «Te amo», aunque dirigida a Esteve en lugar de a Kyle. Esa semana, tuvo relaciones sexuales con Esteve hasta que Kyle llegó a casa el domingo, demasiado cansado del viaje como para hacer el amor. Eso estuvo bien. Jenny se despertó de su ensueño diurno alarmada. Estaba preocupada por la condición de Kyle porque realmente todavía lo amaba. También estaba preocupada por el mensaje ominoso dejado por el detective Porter pidiéndole que se pusiera en contacto con él sobre la paliza de Kyle. No estaba llamando para informarle del ataque, sino más bien porque ella ya estaba al tanto. Vio la figura robusta de Esteve terminando su entrenamiento de flexiones en una rama baja. «Esteve, ¿qué quisiste decir cuando dijiste, está resuelto, está derrotado?» Esteve levantó la vista. «¿A qué te refieres?» «El viernes pasado en mi casa cuando nos íbamos y saliste de la casa siguiéndome, dijiste, está resuelto, está derrotado. ¿Qué quisiste decir con eso?» «Ya sabes, solo marcando mi nuevo territorio. Tenía que dejarle saber quién manda. Solo hay uno a cargo en cualquier manada, chico, y me aseguraré de que yo sea el tuyo». «Esteve, ¿qué has hecho?» «Le pegué en la nariz, me puse un poco brusco con él, no es gran cosa». «Esteve, la policía dejó un mensaje en mi contestador. Kyle está gravemente herido, no yo, cariño». Esteve mintió. «Estaba despierto y gimiendo cuando me fui. Tal vez se enfermó después de emborracharse, o un ladrón lo golpeó después de que nos fuimos. Tenemos que regresar». «De ninguna manera», respondió él. «Tenemos 2 días más para tomar el sol y beber, y 2 noches más para tener sexo». «Esteve, esto es serio. Kyle está gravemente herido, y la policía se pondrá sospechosa de que no estaba allí y no hice contacto. No será bueno. Si lo golpeaste, entrará golpeado y no volveremos. ¿Quieres cambiar 2 noches de sexo por 2 años en la cárcel?» Ella corrió hacia la casa y empacó para los dos. Cuando salió, Esteve estaba guardando sus pertenencias personales más importantes, sus pesas, en el maletero del auto. «Bueno, tal vez tienes razón», dijo él. «Vámonos». Echaron las maletas en el maletero, cerraron con llave el auto y se dirigieron al sur, desvaneciéndose en negro. El viernes por la mañana, le quitaron los vendajes de los ojos a Kyle. Su reloj biológico finalmente se liberó de los efectos del trauma y la anestesia de las cirugías. Estaba alerta y coqueteando con las enfermeras. Las conversaciones repetidas con la policía hasta ahora no habían dado nada, lo que era frustrante para el detective Porter. Kyle recordaba con cariño su agradable vida hogareña con Jenny, su trabajo en el programa hasta hace aproximadamente 1 año. También recordaba algún proyecto importante que involucraba su estudio, algo relacionado con su equipo de grabación, algo relacionado con efectos de sonido.
Lo mantenía ocupado, pero no podía entender qué significaba. También recordaba el intenso dolor. De alguna manera, estaba conectado con el dolor en su cabeza, pero no podía entender cómo. Durmió intranquilo el viernes por la noche, sabiendo que podría ir a casa el sábado. Cuando Kyle ya estaba dormido, Ginny llegó a casa, a una casa oscura. Esteve llevó su bolso dentro de la casa, y ambos se quedaron atónitos al ver un aviso pegado en la puerta que indicaba que esta era una escena del crimen, pero que había sido procesada y los ocupantes podían regresar. Entrando en la casa, Ginny se quedó helada al ver un gran charco de sangre seca en el suelo del pasillo donde estaba Kyle. Miró a Esteve. ¿Solo un puñetazo en la nariz, Esteve? Esteve se ruborizó. Tal vez se había excedido un poco en su ira, y si dejaba a Kyle en estado crítico sin ayuda, podría ser acusado de algo más que una simple agresión. Su mente buscaba una explicación. No estaba en su sano juicio, y no estaba manejando una máquina de precisión. No podemos decirles a los policías que lo golpeé, dijo Esteve. Tenemos que decirles que me fui primero, llevando tu bolso al auto, y que él estaba bien cuando te fuiste. Esto es malo, Esteve. Esto es realmente malo, Jenny. Mantente en la historia, y todo estará bien. Pareceremos unos desalmados por irnos y no estar cerca de él, pero no podrán culparnos de nada. Jenny estaba incrédula. Estaba en el auto. Cualquier cosa que te pongan será en tu pellejo, no en el mío. Romper con Kyle, incluso divorciarse de él, es una cosa. Ir a la cárcel por golpearlo es otra. Estuviste conmigo, chico, y me escuchaste decir que estaba derrotado. Estás metida en esto conmigo. Puede que no sea el tipo más inteligente del vecindario, pero sé lo que es un cómplice. Pensó en ello y se dio cuenta de que Esteve tenía razón. No podría explicar su partida repentina a menos que afirmaran que habían dejado a Kyle en buen estado, dejando la posibilidad de que alguien más hubiera llegado y lo hubiera golpeado. ¿Cómo había llegado a meterse en este lío en primer lugar? Estuvo de acuerdo con Esteve, y trazaron su historia. Para cuando decidieron qué decir, era casi medianoche. Ella llamó al detective Porter, y él dijo que los encontraría en la comisaría de inmediato. El caso era urgente y no podía esperar hasta la mañana. Jenny quería ir al hospital primero, pero el detective Porter insistió. Le dijo que Kyle había sido dado de alta médica y probablemente estaba descansando. Señaló que ella había tardado en visitar a Kyle cuando estaba en estado crítico, e incluso hoy había ido a casa en lugar de ir directamente al hospital. No había razón para perturbar su paz tan necesaria para su recuperación, pero había preguntas que necesitaban respuestas. Jenny no respondió hasta que el detective sugirió que el patrullero la recogiera y la llevara. Él y Esteve se subieron al auto y se dirigieron a la estación. Fueron interrogados por separado, pero ambos ya habían ensayado su historia. No contaron mucho, se basaron en «no sé». Admitieron que habían estado en la casa y habían visto a Kyle. Admitieron que estaba muy molesto cuando se fueron, pero físicamente no estaba herido. Porter no les creyó, pero no tenía evidencia para respaldar su corazonada. Sabía que Kyle iba a ser dado de alta del hospital hoy, así que decidió mantenerlos a ambos en la sala de aislamiento hasta que Kyle se estableciera y hasta que Porter pudiera avisarle que su esposa estaba volviendo a casa. Además, podría darle a Esteve y a Jenny la oportunidad de creer que el otro había confesado y revelado la verdad, y tal vez hacer que hablaran más libremente. Porter esperó a que Dan, el vecino de Kyle, lo trajera a casa. Kyle avanzó con cautela hacia afuera, aún muy adolorido por el salvaje ataque. Hizo señas para que Porter entrara en la casa. La esposa de Dan, Kim, había venido antes y limpiado el pasillo. La casa estaba bonita e invitadora y olía bien. Ella sonrió cuando salió de la cocina e invitó a todos a la mesa para una cena casera. Aunque Kyle apreciaba los esfuerzos de Kim, especialmente limpiando los recordatorios del incidente, se sentía incómodo estando en casa.
Recordó fríamente los eventos de la semana pasada hasta el día del incidente, y la ausencia de esos últimos fragmentos lo perturbaba. Kim y Dan limpiaron la cocina y se despidieron. Acordaron con los otros vecinos que lo chequearían cada hora o dos para asegurarse de que estuviera bien, al menos durante el fin de semana. Le aseguraron que si necesitaba algo, debía llamar de inmediato. Mientras se iban, el detective Porter miró a Kyle y dijo: «Ella estará en casa pronto». «Lo sabes. Sé que ha estado aquí antes». Kyle asintió hacia el bolso de Jenny junto a la puerta. «Lo sé. Los contuve hoy para asegurarme de que estés bien y listo para recibirla. Probablemente él estará con ella». «Estoy listo», notó el detective Porter la determinación en la voz de Kyle y la resolución en sus ojos. «Quiero mostrarte algo». Kyle llevó a Porter a un estudio. Porter quedó impresionado con la abundancia de equipos de imagen digital y computadoras en la habitación. Kyle lo llevó a un puesto de trabajo conectado a una gran consola de mezcla. «Este es mi principal equipo de grabación de sonido. Tengo muchos archivos interesantes aquí, algunos de los cuales había olvidado hasta hace un minuto cuando recordé un recuerdo que me ha estado acosando durante el último día o dos, algo que tenía que ver con un proyecto en el que estaba trabajando pero no podía recordar. Cuando Dan y Kim se fueron, me recordó a otra pareja que salió de la casa, la que salió de la casa el viernes pasado justo antes de que me atacaran. Puede que estuviera grabando algo cuando vinieron a llamar y no apagué el grabador. Quizás haya un archivo de audio aquí que te explique la situación. Si algo me pasó, puede que haya grabado todo desde el momento en que Jenny y Steve se fueron de aquí hasta que la grabación alcanzó el límite, que estaba establecido en 12 horas. Tengo que llevar esto a nuestro laboratorio. Ojalá no lo hicieras. Estaría feliz si me dejaras luchar mis propias batallas, consideró el detective Porter a Kyle. No estaba siendo sospechoso. No necesitaba hacerlo porque sabía que Kyle tenía la intención de devolverle la paliza y la humillación que Steve le había prodigado la semana anterior. «Kyle, me encanta ver una buena pelea a puño limpio, pero desafortunadamente, tendré que arrestar a ambos participantes y testigos. También me encanta ver a un forastero volver fuerte y recuperar lo que perdió. Steve es un tipo grande y entrena duro en este gimnasio. No importa. Oye, lo que no sé no me lastimará. Solo date tiempo para sanar más». Kyle asintió. El detective Porter le deseó lo mejor y se aseguró de que Kyle pusiera su número de teléfono en la lista de marcación rápida de su teléfono celular. Fad Toblak. Esa noche, Steve llevó a Jenny a casa desde la cárcel del condado. Su cabello estaba desaliñado y su ropa estaba desarreglada. Ambos entraron en la casa, pero Steve esperó junto a la puerta y ella caminó sola hacia la sala de estar. «Hola», dijo tímidamente. Kyle simplemente la miró con una expresión ausente. «Me enteré de que estabas herido, así que vine a casa temprano». Todo dentro de él estaba explotando. Ansiaba terriblemente levantarse de su silla y recriminarle su fingida preocupación por volver 2 días enteros antes de un viaje que no debería haber hecho para tener un romance del que no entendía y no podía aprobar, pero externamente mostraba solo calma. Así es, ella estaba sorprendida por la falta de emoción por parte de él después de que le rogara que se quedara, llorando y cubriendo su bolso. Había esperado más. ¿Estás bien ahora? Sanaré. Tenemos que hablar. No, no tenemos. Hablamos la semana pasada, Kyle. No podemos simplemente dejar que esto se pudra en nuestras mentes. Necesitas discutir esto conmigo. Necesito saber qué esperar. Espera separación y luego divorcio. Espera que te alejes de mí y nunca seas aceptada de nuevo. Espera que te trate con el respeto que cualquier otra persona merece, pero sin el amor y el cuidado que sentía por ti hace una semana. Era en parte como ella había esperado, pero no esperaba que él estuviera tan tranquilo e imperturbable, así que se quedaría un par de días y luego se mudaría una vez que pusiera en orden sus asuntos. Dejó su bolso y se dio la vuelta para sentarse.
Dije que te estabas yendo, se volteó para mirarlo desconcertada. Lo dije ahora. Vete. No creo que entiendas lo que está pasando aquí. Puede que te haya lastimado. Puede que haya arruinado nuestro matrimonio, pero no he cedido derechos sobre mi casa o propiedad. Me mudaré a la habitación de invitados, pero me quedaré aquí hasta que empaque mis cosas y me vaya de aquí. Antes de que pudiera continuar su diatriba, Kyle presionó el control remoto en su mano, y el sistema estéreo que había instalado en toda la casa se encendió y reprodujo una grabación de los eventos del viernes pasado. Era claramente audible como Riley lo menospreciaba, diciendo que se iba de vacaciones con un hombre de verdad y que él no podía detenerla. Era Steve riendo mientras ella le decía a Kyle que planeaba tener sexo con Steve toda la semana, si no más tiempo, hasta que estuviera satisfecha. Kyle le rogaba que se quedara y resolvieran las cosas, sollozando lastimosamente e intentando aferrarse a su bolso mientras ella se iba. Sus tacones resonaban ruidosamente en el suelo, y Steve decía, «Mala suerte para el pequeño debilucho». Después de que la puerta se cerrara de golpe, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose, y Jenny llamaba a lo lejos, «Vamos, Steve». Se retiró, y luego se le escuchó decir a Kyle, «Solo para que no se te ocurran ideas de seguirnos o intentar detenernos». Esto fue seguido por el sonido de Steve golpeando a Kyle. Steve dejó una mirada de despedida, «Ahora tu cabeza está tan rota como tu débil corazón. Acuéstate en tu sangre y piensa durante 1 hora o 2. Te darás cuenta de que ella necesita un perro grande para hacerla feliz, pero volverá a ti cuando se dé cuenta de que un gran perro macho no puede quedarse con uno por mucho tiempo». Kyle miró a una exhausta Jenny. Steve apareció en el umbral, mirando a Kyle con el ceño fruncido. «¿Por qué, pequeño cobarde astuto?», Kyle lo detuvo agitando un dedo. «Porter no tiene la cinta, pero la obtendrá si quiero. No quiero que te metan en la cárcel. Quiero una segunda pelea». Jenny estaba horrorizada. Steve sonrió de oreja a oreja. «Estoy proponiendo una apuesta. Ambos deben estar de acuerdo, y sus condiciones serán diferentes, o no habrá trato, y Porter obtendrá el archivo de sonido en 10 minutos por correo electrónico. En 6 semanas, tan pronto como me quiten el yeso del brazo y mis costillas sanen, no podrás ganar». Steve negó con la cabeza. No podría ganar después de ese golpe barato de la semana pasada. Esta vez vamos a pelear de manera justa y cuadrada, sin acechar desde atrás y apuñalar fríamente a una víctima desprevenida, cobarde. Me verás venir, y no podrás detenerme como yo pude detenerte a ti, inconsciente la semana pasada. ¿Estás seguro de que puedes ganar en esas condiciones, con tus propias manos, hombre a hombre, sin armas? Te despedazaré. Apuesta por tu gimnasio». Steve lo miró de nuevo. No estaba dispuesto a correr un riesgo de esta magnitud. Era dueño del gimnasio y del edificio en el que estaba. Había varias oficinas en el edificio que eran inquilinos rentables, y era una increíble fuente de ingresos. Su apartamento ocupaba el último piso del edificio y era un espacio lujoso con vistas a Long Island Sound. Pero Steve no creía que este tipo pudiera ser otra cosa que un competidor para un atleta como él. Claro, David había vencido a Goliat, pero David tenía la onda. «Apuesta todas tus gemas». Steve hizo una pausa, reflexionando sobre su creciente negocio. No solo tenía un club insignia, sino que tenía 6 sucursales en toda la ciudad, y estaban prosperando hasta el punto en que estaba pensando en vender la franquicia. ¿Qué poner todo eso contra tu casa y todo ese equipo electrónico de lujo? ¿Estás loco? No, mi casa y mi equipo no están en venta. Estás poniendo este registro en todas las copias en juego. Estás apostando tiempo en la cárcel y la pérdida de todos tus activos más tarde en un juicio civil. Estás poniendo en juego tu negocio, tus bienes raíces. Un silencio llenó la habitación mientras Steve se daba cuenta de que iba a tener que luchar por su libertad y por tus autos. Steve tenía varios Corvette antiguos y de última generación, uno de cada década a partir de los años 50. Eran su orgullo y alegría, y todo el pueblo lo sabía.
Las apuestas eran increíblemente altas, pero Esteve pensaba que Cail no era nada hecho y la casa del lago. De acuerdo, todas las cartas están en tus manos, ¿verdad? Arriesgaré todo, pero realmente no hay riesgo. Te aplastaré. Cail miró a Jenny. Ella lo había escuchado poner en juego las apuestas para Esteve y ahora estaba lista para escuchar su opinión. Si gano, quiero todo y que te vayas. No para disputar el divorcio, no para llevarme nada de esta casa o nuestra cabaña, ni un centavo de nuestra cuenta bancaria o inversiones. Tienes que ver cada minuto de la pelea. También tienes que vivir con Esteve hasta la pelea, y si gano, durante todo un año después. Jenny se estremeció pero asintió en acuerdo. Sabía que Esteve era fuerte, pero también sabía en qué forma estaba Cail, cuánto corría. Lo había visto manejando bobinas de cable y tuberías entre bastidores que normalmente requerían 2 personas para moverlas. Cail la miró con la misma expresión inexpresiva, y ella se sintió mal de nuevo por no poder entenderlo. ¿Y si prefiriera apostar por ti? Ya hiciste esa elección la semana pasada. Esta semana, tu elección es libertad o cárcel. Fad Toblak. Las semanas pasaron rápidamente, y Cail las pasó recuperando su fuerza. Comenzó a hacer proyectos de iluminación de nuevo, su ausencia de la escena había dejado un vacío, y su regreso fue bienvenido en cada turno. Le preguntaban sobre el ataque, pero se negaba a dar detalles. Las circunstancias en torno a su esposa eran motivo de muchos rumores. Era ampliamente conocido que ahora vivía con Esteve. Había quienes sospechaban la verdad y esperaban ver qué haría Cail. Era conocido por su terquedad, y ninguna de estas personas creía que soportaría a regañadientes la golpiza y el secuestro de su esposa. Las historias de Ginny abandonando a Cail en su hora de mayor necesidad y el hecho de que fuera tan querido la convirtieron en una paria en la comunidad teatral. Era la noche de la pelea. Cail entró al gimnasio con una camiseta y pantalones de chándal. Esteve ya estaba en el ring, usando unos ridículos pantalones cortos de boxeador y una camiseta con el logo del gimnasio. Ginny se sentó sombría en la mesa, sosteniendo un sobre que contenía los títulos y contratos de Esteve, sus apuestas para la cama. Esteve estaba rodeado de muchos de sus amigos, así como del personal y los clientes del gimnasio. Todos lo animaban, lo alentaban y se burlaban de él sobre el trabajo fácil que tenía por delante. Se alborotaron aún más cuando Cail entró en la habitación. Cail, con su ligero cuerpo de corredor, parecía poco importante en comparación con el cuerpo musculoso de Esteve. Cail pasó junto a Ginny y colocó su carpeta de contratos y registros en la mesa junto al escritorio de Esteve, subiendo al ring. Dijo, vamos. Sin campanas, sin árbitros, sin paradas hasta que uno de nosotros sea derrotado. Esteve sonrió con desdén, se deslizó hacia las cuerdas y extendió la mano hacia Cail. Cail lo miró y, sin tomarla, le propinó un puñetazo en la nariz. Esteve levantó la mirada, aturdido, un hilillo de sangre fluyendo de su fosa nasal derecha. Sin campanas, dijo Cail, mordiendo a Esteve nuevamente. La imponente figura de Esteve lo hacía lucir impresionante, pero no era tan flexible como Cail. Su rígido cuerpo ralentizaba su tiempo de reacción, y se movía peor que Cail. Esteve corrió tras Cail pero no pudo hacer que su gran cuerpo reaccionara lo suficientemente rápido como para atrapar al ágil Cail. Cada vez que se acercaba lo suficiente para lanzar un golpe, Cail lo hacía pagar con una ráfaga de puñetazos en la cara. Pronto, la cara de Esteve estaba hinchada, y redujo sus intentos de acorralar a Cail. Esteve pronto se dio cuenta de que su posición no era mejor en el centro del ring. Cail no parecía tan grande, pero también era un hombre bajo y tenía una ventaja significativa en la distancia de los puñetazos. Además, mantuvo el ritmo mientras Esteve se cansaba de tantos golpes, los mejores de los cuales apenas alcanzaban su objetivo mientras Esteve se fatigaba. Cail comenzó a lanzar puñetazos a su cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que los brazos de Esteve se volvieran pesados y se inclinaran. Cail lo derribó. Ya es suficiente, Esteve. Apenas puedes estar de pie, no puedes defenderte.
Has perdido. Esteve lo miró, jadeando. Ambos ojos estaban hinchados, su nariz sangraba, y había un corte desagradable bajo el único ojo que aún podía ver. Ríndete ahora, y te dejaré más de lo que mereces. Pide disculpas a todos. Ríndete ahora, y me llevaré este salón, este edificio y el convertible del 58. Tú te quedas con el resto. Si no te rindes ahora, te dejaré inconsciente y me quedaré con todo. Esteve sabía que estaba derrotado. Ya tenía la cabeza gacha cuando su cuerpo se hundió de rodillas. Lo siento. Kyle walked over to the desk and pulled out the paperwork for the building, the gym, and the title to the 58 bed. Taking the keys in his hands, and looked around at the disbelieving gathering of Esteve's friends and associates. Estoy cerrando el gimnasio y abriendo aquí una escuela de teatro. Honraré los contratos de empleo que tienen con Esteve, pero esperaré que trabajen para mí en una capacidad útil. Si él los traslada a uno de sus otros gimnasios, los liberaré de sus obligaciones contractuales aquí. Para aquellos que alquilan el edificio, honraré los términos de sus contratos y negociaré de manera justa cuando lleguen a su fin. Sin embargo, habrá un ambiente diferente aquí ya que este espacio se convertirá en un teatro. Si eligen cancelar su arrendamiento debido a estos cambios, los liberaré. Jenny miró a Kyle incrédula. Durante mucho tiempo habían soñado con crear una comunidad de profesionales y entusiastas del teatro dedicados al avance de las artes teatrales. No solo estaba realizando su sueño sin ella, sino que tenía los medios para hacerlo gracias a su traición. Se sintió completamente abandonada, de repente se sintió muy sola y fría. El color desapareció de su rostro mientras miraba a un Esteve maltrecho. No había ni una gota de pigmento en su rostro, ya ennegrecido por los moretones y enrojecido por la sangre de los cortes. Sus amigos solo lo habían vendado. Esteve nunca había parecido tan patético, tan roto. Kyle nunca había parecido tan valiente. No había presunción ni arrogancia en él, solo la fría confianza con la que hacía todo. Fade to Black. 6 meses después, Jenny seguía viviendo con Esteve después de la pelea. Ninguno de los dos estaba interesado en el otro sexualmente. Sin embargo, tenían que vivir juntos como parte de su apuesta. Era una convivencia tibia ya que cada uno veía al otro como la causa de los fracasos en su destino. Jenny se mudó rápidamente y en silencio de su casa, que ahora era completamente de Kyle. El divorcio se había finalizado hace mucho tiempo. Kyle no le había hablado desde la pelea y no contestaba el teléfono cuando ella intentaba llamarlo. Esteve siguió construyendo su negocio, pero el crecimiento se frenó cuando se corrió la voz sobre su fracaso en el ring. Salvó lo que tenía ofreciendo paquetes de boletos de temporada dirigidos a personas mayores y madres que no hacían ejercicio fuera de casa. 2 de sus gimnasios satélites cerraron y el resto perdió su encanto. Había perdido su ático cuando su edificio fue tomado por Kyle y se vio obligado a mudarse a un pequeño apartamento junto a uno de los gimnasios restantes, que ahora servía como su buque insignia. Ahora su arrogancia no era tan arrogante y a menudo ni siquiera estaba presente. En lugar del aura de confianza que había mostrado antes de todo el episodio de Kyle, parecía mucho menos amenazante. Su estado de ánimo era a menudo hosco, y constantemente estaba preocupado por las finanzas ya que ya no recibía alquiler de su edificio del centro para apoyar sus otros negocios. Kyle convirtió con éxito el gimnasio principal en un gran espacio teatral. Convirtió áreas más pequeñas en salas de ensayo, tiendas y vestuarios. Creó espacio para un pequeño teatro cabaret íntimo y abrió una cafetería con un pequeño escenario en el segundo piso. La temporada de verano ya estaba planeada, y la ciudad estaba emocionada por las oportunidades que Kyle ofrecía para actores y audiencias de todas las edades. Como se esperaba, Kyle había estado tan ocupado estableciendo su tienda que parecía como si hubiera olvidado todo el ataque que tuvo lugar hace medio año. Pero todavía recordaba todo claramente. Recordaba todas las noches cuando entraba por su propia puerta principal, cada noche cuando se quedaba dormido en su solitaria habitación, cada vez que entraba en el teatro donde él y Jenny estaban trabajando en un proyecto.
No importaba cuánto lo intentara, no podía escapar del recuerdo de que habían estado juntos la mitad de sus vidas y aún así no conocía a la mujer que pensaba que era el amor de su vida. Una noche, estaba trabajando en una historia de luces en un estudio cuando sonó el timbre. Era el hermano de Jenny, Peter. Peter vivía en Boston y rara vez salía de la ciudad. En todo el tiempo que él y Jenny habían estado juntos, solo había visitado a Jenny 2 veces. Su presencia significaba que algo estaba mal. «Oye, Kyle, lamento molestarte, pero realmente necesito hablar contigo sobre mi hermana. ¿Te importaría si entrara?» Sintiendo la urgencia en las palabras de Peter, Kyle se apartó y lo escoltó hasta la sala de estar. Le ofreció una taza de café o una cerveza, pero Peter declinó. «Realmente me gustaría ir al grano sobre la razón por la que vine a verte. Lamento mucho que las cosas hayan ido tan mal entre ustedes dos. Pensé que eran una pareja maravillosa, y quiero que sepas que toda nuestra familia quedó impactada por el repentino cambio de actitud de mi hermana. Está decidida a cumplir con su parte del trato. Se da cuenta de que fue estúpido dejarte por un romance, pero su vida con Steve simplemente no es correcta. Ella eligió a Steve sobre mí», murmuró Kyle. Solo parecía apropiado que ella obtuviera exactamente lo que quería. Ella eligió tener una aventura. Cometió un error y te traicionó brutalmente, y nadie te culpa por cómo reaccionaste. Ella hizo algo estúpido. Pero la vida con Steve es tortura, y ahora también le ha dado fuerza física. La golpeó y le rompió la nariz anoche. A Kyle le molestaba escuchar que Jenny estaba siendo maltratada. Quería que ella enfrentara la estupidez de Steve, su estilo de vida temprano americano, su vida como un ratón de gimnasio. Quería que ella se disgustara por los comentarios y expectativas sexistas de Steve, su actitud egoísta, su vanidad inagotable. «Llévame con ella», le dijo a Peter. «Está en el coche. No quiere entrar. Es demasiado orgullosa. No quería que yo entrara, y está realmente enojada. Solo quiero que la liberes de su promesa de vivir con Steve durante 1 año. Ni siquiera quiere hacerlo, pero creo que él le hará más daño la próxima vez». Kyle se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta. Peter lo siguió de cerca. «Por favor, háblale con gentileza, Kyle. Ha pasado por el infierno, y aunque ella misma se lo buscó, ya ha sufrido lo suficiente», dijo Peter. Kyle caminó hacia el coche y abrió la puerta. «Por favor, entra», dijo a Jenny. «Necesitamos hablar». Jenny, renuente pero lentamente, salió del coche. Entró en la casa, y Kyle susurró a Peter: «Estará bien. Ve a lo de Steve y trae sus cosas de vuelta aquí». Kyle llevó a Jenny a la cocina. Un torrente de recuerdos la invadió. Kyle no había cambiado nada. Todo olía igual, lucía igual, se sentía como en casa. La única diferencia era que todas sus fotos habían desaparecido. Kyle las había reemplazado con fotos de su familia. Las lágrimas le vinieron a los ojos, ser cortada de su hogar de esa manera era terrible. Lo había considerado su hogar desde que no había tenido tiempo de conseguir uno nuevo, y había considerado la vida con Steve un infierno temporal. No fue reemplazada, simplemente cortada de este lugar que una vez amó. Kyle era muy consciente de que ella estaba llorando, y aunque se conmovió por la mujer que seguía siendo el amor más grande de su vida, no se acercó a Jenny. En cambio, le sirvió una taza de café y le preparó el café como a ella siempre le había gustado. Le hizo el café como nadie más, ni siquiera Jenny misma. El olor del café humeante en la taza y la mezcla perfecta la devolvieron a sí misma, recordándole una vez más lo perfecto que era su esposo y la vida que había dejado atrás. «Te estás alejando de Steve. Peter está recogiendo tus cosas ahora. Te mudarás aquí. Puedes quedarte en el pequeño apartamento que construimos sobre el garaje. Serás independiente cuando te recuperes y empieces a trabajar. Puedes mudarte cuando quieras. Si quieres, te conseguiré un trabajo en mi nueva tienda. Si decides no mudarte,
puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. No deseo presenciar ninguna relación romántica de ningún tipo, aunque tengo la intención de traer citas a casa si lo deseo. Espero que cuides bien de tu apartamento, que cuides mi propiedad y que respetes a nuestros vecinos e invitados. Estas son las únicas condiciones para vivir aquí. No habrá alquiler, no habrá expectativas ni promesas de ninguna relación que no sea la promesa de observar el decoro. En algún lugar dentro de mí, siempre te amaré. En otro lugar, siempre tendré miedo de lo que hay en ti que pudo haberme traicionado de la manera en que lo hiciste. No quería que Esteve te intimidara, así que no espero que termines tu año con él, dijo. Tragó una lágrima y miró a los ojos de Kyle por primera vez en meses y le agradeció. Murmuró algo sobre mudarse con Peter, pero Kyle le recordó que la escena teatral de Nueva York era su vida, y no podría vivir sin ella por mucho tiempo. Se dio cuenta de que tenía razón y aceptó mudarse. Espera aquí. Voy a ayudar a Peter. Siéntete como en casa, dijo. El significado de su última declaración fue música para sus oídos. Desvaneciéndose en negro. Kyle se detuvo detrás del auto de Peter. Caminó directamente a la casa de Esteve como si fuera su amo. A Esteve no le gustaba, pero no había nada de qué objetar. Había golpeado a Jenny, y ahora se encontraba aquí con el hermano de ella y el tipo que lo había castigado públicamente. Cualquiera de ellos podría haberlo enviado a la cárcel por abuso, y Peter estaba aprovechando este momento como un capataz. Esteve llevó las cosas de Jenny al auto. Peter lo ayudó a empacar, pero fue Esteve quien cargó las cosas. No había muchas cosas, ya que los términos del acuerdo de divorcio la dejaron con solo un par de recuerdos y ropa. Esteve regresó a la casa después del último viaje. Comenzó a hablar. No digas una palabra, Kyle, dijo. Kyle estaba hirviendo de rabia. Sabes lo que va a pasar ahora, ¿verdad? Esteve no quería escucharlo. Le rompiste la nariz. Golpeaste a una mujer indefensa y arruinaste su rostro al romperle la nariz. Levántate, Esteve lo miró pero obedientemente se puso de pie. Kyle también se puso de pie. Se acercó a Esteve, y antes de que Esteve o Peter pudieran anticipar lo que iba a pasar, Kyle le rompió la nariz a Esteve con un rápido golpe de derecha. Sombra negra. 3 años después, Jenny sigue viviendo en el apartamento de Kyle. No está saliendo con nadie, pero está pensando en empezar. Es una de las colegas más valoradas de Kyle, trabajando como gerente, directora y maestra en su centro teatral. Considera a Kyle su mejor amigo y un jefe respetado. Ha escrito una obra de teatro que ha tenido éxito en teatros regionales y publicada por una importante editorial. Es financieramente independiente y está volviendo a ser como la antigua Jenny. El hecho de que Kyle hubiera recibido a Jenny de nuevo en su vida fue tomado como una señal por sus vecinos, su familia y la comunidad teatral. Fue aceptada en esos círculos con casi el mismo estatus que tenía hace tantos meses. Aunque nadie había olvidado dónde había estado. Esteve vendió su negocio, y después de reflexionar, descubrió que no le gustaba lo desagradable que había sido. Eventualmente encontró un uso para su título universitario en educación física al conseguir un trabajo en una escuela primaria local. Se apasionó por trabajar con niños con discapacidades físicas y otras necesidades especiales. Se convirtió en entrenador de olimpiadas especiales y se ofreció como voluntario en el departamento de terapia física de un hospital infantil local. El proyecto teatral de Kyle ha prosperado, y sus programas han sido acreditados por la universidad local. Sus programas para estudiantes de secundaria son muy apreciados y se han vuelto muy rentables. Sus producciones profesionales llenan salas completas y atraen la atención de los principales críticos de Nueva York, que generalmente no se alejan mucho de los teatros de Broadway. Kyle y Jenny vivían cerca uno del otro, pero rara vez se hablaban. Aunque él cuidaba de ella cuando necesitaba ayuda, lo hacía por un sentido de responsabilidad. Ella era el amor de su vida, y no podía verla en un estado tan lamentable, derrotada y rechazada por la sociedad en la que vivía.
Después de llevarla a un lugar seguro, no quería nada más de ella. Trataba con ella de manera profesional, después de todo, ella era buena en lo que hacía y era un gran activo para su empresa. Sin embargo, no podía verla de ninguna otra manera y rara vez interactuaba con ella, ni siquiera en un nivel de amistad. Jenny aceptó su posición en la vida de Kyle como una bendición. No estaba en la cárcel, estaba trabajando, y al menos podía intentar compensar a Kyle de alguna manera pequeña. Le parecía que vivir al lado de él sin posibilidad de que él volviera a amarla era mejor que la alternativa. Era imposible compensarle verdaderamente, pero tal vez si se quedaba aquí hasta verlo felizmente establecido con un nuevo amor y quizás una familia, podría encontrar paz. Era inevitable. Kyle se había enamorado de una mujer divorciada que conoció en Cape Cod. Ella vivía en una cabaña vecina con la familia de su hermano y su hija pequeña. Se mudó con Kyle en otoño, y en octubre se casaron en una hermosa pero pequeña ceremonia en el patio trasero de la casa de Kyle. Jenny declinó la invitación para asistir a la ceremonia, pero observó los acontecimientos desde la ventana de su dormitorio, la única ventana que tenía una vista. Lloró lágrimas amargas mientras recordaba los eventos que la habían llevado a este momento, y ahora el último capítulo estaba completo. Las lágrimas cayeron sobre la última maleta pequeña, el resto ya lo había cargado en el automóvil de alquiler estacionado afuera del garaje. Cuando todos se habían reunido en la casa de Kyle para la cena, Jenny recogió su bolso y se subió al auto. Antes de partir, echó un último vistazo a la casa de Kyle. Sabía que él encontraría la carta de despedida que había dejado en su escritorio tan pronto como regresara de su luna de miel. Revisó su bolso una vez más para asegurarse de tener su boleto, pasaporte y contrato firmado para su nuevo trabajo como directora de escena en Londres. Kyle tenía una nueva vida ahora. Derramó una última lágrima y se fue a buscar la suya. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak,
we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. "I will do my best." Nick sneered at my enthusiastic declaration. "Did you not hear what I said?" "I'm sorry. I thought I was listening carefully." Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit any time," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right.
After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back.
Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations?
Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.